Buenas tardes. Es un gusto para nosotros poder estar otra vez con ustedes compartiendo aprendizaje de voleibol. Esta tarde tenemos a un gran amigo igual, el profesor Felipe Bertoni, entrenador FIP 3. Y bueno, él es de Chile y esta tarde nos va a acompañar para poder hablar un poco del voleibol femenino y poder compartir todas sus experiencias que él tiene y poder sacar el mayor provecho posible. Felipe, buenas tardes, un gusto tenerte con nosotros. Bienvenido. Buenas tardes, mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Ahora estamos muy felices de poder compartir contigo un poquito de esto que nos apasiona tanto, que es el tema del voleibol. Es así. Mientras vamos esperando que las personas se conecten, Felipe, contanos un poquito sobre tu trayectoria, sobre cómo llegaste al vóley y bueno, todo aquello que nos interesa. Bueno, a ver, yo empecé en el voleibol hace ya 15 años. Yo venía de otro deporte, que era la natación, del básquetbol. Ese era como mi deporte. Y al llegar a Santiago, me topé con, tuve la suerte de entrar a estudiar educación física y conocer a Paul Heiling, a Cristian Hernández, que eran referentes de acá de Chile. Y de ahí nació por mí esas ganas de poder conocer un poquito más del tema del voleibol en sí. Y empecé a hacer los cursos de entrenadores y el 2004-2005 me inicié en un colegio. Al 2005 me hice cargo del Estadio Croata, donde tengo los mejores recuerdos de ese club. Un club maravilloso, donde me inicié como entrenador prácticamente. Y después de eso estuve con Cristian Hernández en la selección chilena, en una selección juvenil, que participamos en el 2006 en Manaus, en Brasil. Y posteriormente, el 2009, recalé en el Club Linares con Jaime Grimal, donde estuve hasta el año antepasado, donde obtuvimos 7 ligas en varones, y entre medio de esta pasada por varones, empecé el 2012, tomé la Universidad San Sebastián, donde creo que ahí hice un trabajo que me gustó mucho, la verdad, un trabajo muy constante con el equipo femenino, logrando llegar dentro de lo que es el voleibol universitario acá en Chile, que es muy fuerte, como te comentaba anteriormente. Logramos tener muy buenos resultados. Así que entre medio también dirigí Liga A1 con Cerro Navia, que llegamos a jugar una final con Boston. Boston ha sido el campeón chileno ya hace 7 o 8 ligas consecutivas, está imparable. Y ahí lo estuvimos en un set de oro que hasta el día de hoy lo recuerdo con un poquito de nostalgia, la verdad. Seguro que sí. Bueno, sabemos que sos un estudioso del vóley y que te gusta mucho investigar y aprender. Entonces, bueno, ya podemos ir hablando del tema y hablar de lo que es el vóley femenino y también de todas tus experiencias que tengas, ¿no? Sí, bueno, vamos hablando de todo un poco. Sí, en el tema que dices tú, igual que manejas mucho el tema de estadística también. Sí, mira, el tema de estadística yo lo ocupé bastante en el aspecto femenino. Resulta que cuando yo tomo el equipo universitario, nos dimos cuenta que para llegar arriba teníamos que hacer un análisis completo de esto. Y a medida que fueron pasando los años nos fuimos colocando objetivos semestre a semestre. Yo creo que cuando tú te planteas los objetivos en base a lo que tienes, es re importante. Mira, en el año 2009 vino a Chile Flavio Leoni, un técnico argentino, asistente de la selección argentina en ese tiempo, y él dio una charla fantástica, que a mí nunca más la he escuchado, y él hablaba mucho sobre evaluar jugador por jugador de los equipos rivales. Te doy un ejemplo.
tú haces una nómina de las jugadoras de tu equipo rivales y haces ciertas características de ellas. Por ejemplo, si ha sido seleccionada de su país, si ha sido preseleccionada, si tiene torneos nacionales, si está recién iniciándose, y tú eso le vas dando un puntaje. Entonces, así tú, al obtener los resultados de cada equipo, tú puedes decir, a ver, perfecto, este equipo obtuvo 20, 30, 40 o 50 puntos. Chuta, yo con mi equipo, a ver, ¿cuánto puedo lograr? 25, perfecto. ¿Estoy sobre qué universidades? ¿Ya? ¿Dónde quiero aspirar? ¿O dónde puedo llegar? Y empezamos. Entonces hice un trabajo muy minucioso, semestre a semestre, hasta lograr en 2 años los objetivos que yo me había planteado, que era empezar 77 en Chile y poder terminar dentro de los 3 mejores de Chile. ¿Ya? Pero este fue un trabajo muy lento, se pasaron cosas muy buenas, cosas muy malas, pero pudimos lograr lo que queríamos, que era estar dentro del mejor equipo a nivel universitario. Después, con los años, uno se va dando cuenta de lo importante que es el tema de las planificaciones, ¿ya? El tema de los aspectos físicos de las jugadoras. Y nosotros los últimos años hicimos una escala sobre diferentes cosas, que acá todavía tengo la hojita, esta hojita la corté de mis cuadernos de apuntes que tenía, donde nosotros a las jugadoras le hacíamos un perfil para saber dónde están y a qué podían llegar. Entonces, teníamos diferentes características antropométricas, por ejemplo. Dentro de eso, separamos 5 o 6 factores sumamente importantes. Uno era el perfil aeróbico, ¿cierto? Donde muchas veces dice, chuta, una jugadora de vóley, ¿por qué trota tanto? Si en el partido se mueve 2 metros hacia adelante, 3 metros hacia el lado y sería. Pero jugar 5 sets a las 3 de la tarde con un calor como nos tocó jugar por ahí en los Juegos Nacionales, es complicado. Y el aspecto físico pesa. Y más cuando en mi equipo tenía 6 jugadoras que eran las titulares y 6 jugadoras que yo no movía. Entonces, le dimos importancia al tema aeróbico, donde buscamos pruebas de esfuerzo y un VO2 máximo para tener una idea hasta dónde podían llegar las jugadoras. Después le empezamos a sumar, con el transcurso del tiempo, el tema de fuerza, donde hicimos algunos test isocinéticos, ¿cierto? De press banca, evaluación de hombro y codo, ¿ya? Sumamente importante por el tema del ataque y el saque, ¿ya? Nosotros teníamos jugadoras que tenían un saque muy bueno, ¿ya? Pero había que buscar la diferencia entre la velocidad y la fuerza, y ese equilibrio se logró. Había jugadoras que atacaban muy rápido, que no pegaban tan fuerte, pero eran muy rápidas. Lo otro importante que aquí nadie pone en discusión, el tema del salto vertical, ¿cierto? Sobre todo de un CMJ, un contramovimiento, un salto rápido, elástico. Después también teníamos el otro factor que era la agilidad y la velocidad. 2 factores importantes sobre todo para las centrales. Muchas veces dicen que las centrales físicamente no son muy buenas. Para mí las centrales son físicamente incluso mejor que el resto, muchas veces. ¿Ya? Tienen una agilidad y unos movimientos para llegar al bloqueo que ninguna otra jugadora hace. Quizás en defensa, ¿cierto? Se ven un poco más lentas, pero en agilidad y movimiento son rapidísimas. Y a eso después le dejamos la última variable, que era la variable de rendimiento en cancha, y que tenía que ver principalmente con el tema de la frecuencia cardíaca y la acumulación láctico sanguíneo, ¿ya? Lamentablemente todo esto que se hizo al final fue al final de este proceso, pero creo que fue un buen trabajo. Si lo hubiéramos hecho a lo mejor con mucha anticipación años previos, hubiera sido bastante mejor los resultados de los que obtuvimos. Eso por una parte. Perfecto. El tema estadístico, que me lo mencionaste recién, también fue súper relevante. En el tema estadístico, nos dimos cuenta que en el voleibol femenino, estoy hablando de acá de Chile, las jugadoras de zaguero no hacían muchos puntos.
Entonces un día, lápiz y papel, empezamos a anotar, a ver, este equipo, ¿cuántas pelotas de zaguero tiene? Ok, 10. ¿Cuántos puntos directos hace? 1, 2, suerte. Ahora, después esos 2 puntos, ¿eran puntos directos o era punto porque pegaban el bloqueo y caía? Entonces, hay algo que yo empecé a nombrarlo mucho, que era jugar más protocolarmente en base a lo que yo tenía, que era un equipo más o menos bajo, ¿cierto? Y pragmático. Ocupé mucho el término pragmático, porque ese término me hizo enfocarme a lo que yo tenía, lo que tenía al frente. Entonces, si yo veía que un equipo me atacaba 10 balones de zaguero y me hacía un punto directo, piso, y uno que pegaba mal en el bloqueo y caía, opté por no bloquear más a nivel universitario. Entonces, tenía una ventaja, que yo tenía una jugadora como Carla Ruz, que era mi punta principal, que era la líbero de la selección chilena, y aparte venía de llegar de Argentina, siendo la mejor líbero y campeona con Boca Juniors, ¿ya? Como líbero. Y me llega a mi equipo universitario, y claro, a nivel universitario ya me jugaba de punta. Entonces, si tenía ese nivel de defensa, ¿para qué iba a estar bloqueando? Entonces, dejamos mucho el bloqueo más suave. Entonces, eso yo le llamé un término más pragmático, ¿ya? Pero el estudio estadístico me hizo eso, o sea, me hizo ver que habían equipos en Chile a nivel universitario que bloqueaban con 3 jugadoras el ataque zaguero de 6, con 3. Y la potencia que tenían esas jugadoras no era para hacer un bloqueo triple. Claro. Aparte, la jugadora veía 3 en el bloqueo y te tocaba por detrás, al final te hacía el punto más fácil con un toque que pegarle. O pegaba en el bloqueo y caía. Pero no era conveniente saltar a bloquear, ganabas más defendiendo. Por supuesto. Ahora, había entrenadores que le molestaba un poquito, ya que decían, chuta, un voleibol distinto. No, al fin y al cabo, el objetivo del voleibol es que el balón no te toque el piso y tú hacer que toque el piso rival. Claro. Es así. Sigamos, Tal Felipe. cual. Sí. ¿Qué más te puedo comentar? También me di cuenta que, a ver, lo ideal, en este caso también del voleibol femenino, tiene que ver con el inicio de los entrenamientos. Ya nosotros ocupábamos al inicio del entrenamiento siempre los típicos juegos, el 1 con 1 o el polaco que le llaman, o diferentes juegos de activación. Lo ideal siempre para mí fue que yo llegaba a las 7, por ejemplo, de la tarde, y la idea era siempre empezar a las 7 con balón. Ya no perder 15, 20 minutos en el calentamiento, en estirar, en elongar, ¿cierto? La entrada al calor que le llaman. Si tú empezás a sumar que tú entrenas 2, 3 veces a la semana y estás en una entrada de calor de 20 minutos, estás perdiendo 1 hora a la semana, si es que entrenas 3 veces. Entonces piensa que tú estás entrenando 3 veces a la semana, 1 hora y media, que era lo que yo tenía, y a eso le estás quitando 20 minutos diarios, o sea, estás quitando 1 hora de entrenamiento de la semana, o sea, era un día perdido. Claro. O sea, ¿cachai? Entonces, tratamos de optimizar esos tiempos. Perfecto. En el voleibol femenino, bueno, todos sabemos que es un poco más de defensa que otra cosa. ¿Cómo trabaja la defensa, Felipe? Mira, nosotros la defensa la trabajamos siempre en base a la lectura de las bloqueadoras. Siempre las que mandaban en mi equipo han sido las centrales. Las centrales son las que mandan qué bloqueo se va a hacer. Pero muchas veces nosotros también lo trabajamos desde el punto de vista estadístico. Por ejemplo, cantidad de ataques de las puntas en relación con la opuesta. Siempre dejamos, siempre fue una ley nuestra, que la mejor atacante, cuando estaban las 3 adelante, ya sea opuesta, central y punta, siempre la mejor atacante de las 3 tenía que tener bloqueo doble. Siempre. Siempre. Y la jugadora más débil podía
quedar con bloqueo único. Pero nunca la más fuerte podía quedar con bloqueo 1 contra 1. O sea, la central siempre cargaba el bloqueo hacia la mejor atacante. ¿Ya? Entonces siempre nosotros le avisamos a nuestras centrales, por ejemplo, está la jugadora por opuesto que está sumando más puntos, perfecto, su bloqueo se trasladaba hacia el lado del lado opuesto. Si era la punta, se cargaba el bloqueo de la central. Y a las centrales generalmente bloqueamos 1 con 1, salvo que estuviera la armadora adelante. Entonces eso hizo que nuestra defensa siempre fuera con la mejor atacante, un bloqueo doble muy ordenado, ¿cierto? Y el 6 siempre haciendo una lectura desde atrás. Siempre haciendo lectura de que si llegaba a la central, si no llegaba, tenía que entrar al espacio de ambas, ¿cierto? Y dependía también de la dirección del balón de la armadora. Si quedaba muy afuera, el 6 se nos cargaba más hacia la diagonal larga. Si el balón quedaba más adentro, se lleva una doble paralela. Y así sucesivamente parábamos bien la defensa. Era obligación de la que no bloqueaba tocar el toque dentro de cierta circunferencia que nosotros le marcábamos. La que no bloqueaba tenía que llegar al toque, y así teníamos responsabilidades hacia atrás. El resto defendía, y si pegaba un toque más largo, ya la que estaba en 1 o en 5 tenían que llegar a ese toque, y así ordenábamos bastante la defensa. Fuimos un equipo mi equipo siempre se han caracterizado por defender y pararse muy bien, muy ordenadamente. Claro, bienísimo. Háblanos un poquito del saque. Después vamos a ir pasando a distintas partes de lo que Mira, el saque principalmente, ¿no? Sí, el saque principalmente me gusta trabajarlo siempre en base a la estadística, independiente de dónde esté la armadora. Muchos les gusta sacar detrás de la armadora, porque te queda más complicado, que se tiene que girar, pero si te está recibiendo la mejor receptora detrás de ella y te va a dejar toda doble positivo, no tiene ningún sentido. Claro. Tratábamos, sí, muchas veces de jugar con la que sabíamos que tenía una recepción más débil. Siempre hincarle el saque a esa jugadora, enfriar a la mejor receptora, y del punto 20 hacia arriba, pum, cambiábamos de receptora y se la tirábamos a la que recibía mejor. Porque claro, la teníamos durante 20 puntos, o si estábamos a 20, durante 40 puntos prácticamente, sin tocar el balón en recepción. Y le tirábamos las últimas 5 balones. Muchas veces resultó, otras veces no resultó. Claro. Perfecto. Muchas veces también jugamos con el saque corto con la mejor receptora y mejor atacante. Entonces obligábamos a la mejor atacante y mejor receptora, estando adelante, a venir a recibir un balón corto. ¿Y qué hacíamos con eso? Le cerrábamos el bloqueo al medio y ganábamos en bloqueo, siendo que no éramos equipos muy bloqueadores. Pero sabíamos que no iban a salir con la mejor atacante. Claro. Siempre saque táctico para complicar al otro equipo en el ataque. Por supuesto. Sí. Perfecto, Felipe. Por otro lado también, un poco más. Por otro lado, también, bueno, el 2015 me tocó dirigir lo que fue la Liga A1, acá en Chile femenino, con el equipo Cerro Navia. Y ahí tuve que hacer una variable también grande en el aspecto de qué voy a dirigir y cómo lo voy a dirigir. Entonces nos dimos cuenta que venía Boston College acá en Chile, que es un equipo que ha ganado, me parece, no recuerdo los números, creo que las últimas 8 o 9 ligas en forma consecutiva, ¿ya? Y con jugadoras, la mayoría de selección chilena. ¿Qué hice ahí? Y que también me dio muy buenos resultados. Traje jugadoras con experiencia. O sea, yo en cancha no tuve ninguna jugadora con menos de 20 años o menos de 22 años. Fueron todas jugadoras de más edad,
que si bien físicamente no estaban algunas físicamente, pero lo que me transmitieron dentro de la cancha, lo que me transmitieron en cada instante, no dejó de ser importante para el equipo. ¿Ya? Nosotros llegamos a esta liga con jugadoras que no habían jugado en 1 o 2 años. Las pusimos, las tratamos de colocar bien físicamente dentro de lo posible. Ellas mismas también se preocuparon, pero lo importante acá fue el tema de dosificar, como yo te decía, ser pragmático. Soltar muchos balones, ahorrar energía en ciertas situaciones del juego, por ejemplo, no cargar mucho con la mejor atacante, y el tema de la experiencia. Nosotros llegamos, acá en Chile, la final del vóley chileno se juega al mejor de 5 sets, 2 partidos consecutivos, un día sábado y un día domingo, y el que gana el primer partido no te sirve absolutamente de nada, porque tienes que jugar el segundo partido. Si el segundo partido, si el primero tú lo pierdes y el segundo lo ganas, te vas a un set de oro, que se llama, que son 25 puntos. Bueno, nosotros forzamos a Boston en esta final 2015 a ir a set de oro. Y ahí fue sumamente importante la experiencia de las jugadoras. Teníamos jugadoras con mucha experiencia internacional, como la Fran Espejo, que Fran había jugado por Católica muchos años, había estado en la selección chilena, había jugado sudamericano, no sé si alguna Copa Panamericana por ahí, pero tenía mucha experiencia tanto a nivel juvenil como adulta en la selección chilena. Cuando la Fran Espejo jugó ese año, de haber tenido 27 años más o menos, y no estaba físicamente, no estaba, pero dentro de la cancha te jugaba calle, te jugaba mano allá afuera, te jugaba suave por arriba del bloqueo, una jugadora muy completa. Y ahí tú te das cuenta de lo que es la experiencia de jugadores que han vivido estrés de selección y estrés de finales de liga. Entonces, este año que pasó, por ejemplo, vimos la final acá en Chile de Boston College con Murano. Murano, un equipo muy joven, donde tiene jugadoras de selección, la gran mayoría, y tiene 2 jugadoras de nivel internacional, o 3 en este caso, que es la armadora, que estuvo jugando en Perú, no recuerdo en qué equipo, no sé si fue Alianza o Regata, pero estuvo jugando en Perú, y otra punta, que también es de selección, la Beatriz Novoa, que está jugando en Barcelona, en España. Muy bien el equipo, arrasaron, pero llegaron a la final y perdieron. Es más, a Boston College le ganaron los 2 partidos de la fase regular. Le ganaron los 2 partidos, más el primer partido de la final. Y en el segundo partido, Boston aplicó toda su expertise en Chris Forpal, en Catalina Melo, y ganó el partido fácil. Un set de oro que fue 25-10, me parece. No fue más que eso. Entonces, ahí te da lo importante que es tener jugadoras con experiencia en momentos críticos, que son las que te toman las mejores decisiones. Muchas veces yo he llegado a la comparación con el masculino, que muchas veces nos pasó en Linares, muchas veces, que no tomamos las mejores decisiones en ciertos momentos críticos. Y muchas veces las mujeres, el voleibol femenino toma mejores decisiones. ¿Ya? Ahora, indudablemente en el voleibol masculino tienes el tema que si tú cometes un par de errores y el otro equipo te sigue rotando, te fuiste. O sea, 3-4 errores seguidos en un set corto, una definición de 5 sets, 3-4 errores consecutivos en varones, es casi liquidar el set. La diferencia es que en femenino sabes que el rally point por lo menos va a tener 3-4 pasadas de balón, cosa que en el masculino no se da. Claro, es así. ¿Cómo manejas el tema de grupo, Felipe? Ya que siempre hay
la duda de que, bueno, no la duda, ¿no? Pero siempre está de que es un poco más difícil manejar el tema del grupo de mujeres. Vos que tenés bastante experiencia hablando un poco sobre ese tema, ¿no? Mira, el tema de manejo de grupo es un tema súper complicado en femenino. Bueno, en masculino es lo mismo. La única diferencia está en que las mujeres muchas veces a lo mejor probablemente se guardan un poco algunas cosas y dejan pasar mucho. Lo importante siempre es mantener el orden, mantener el respeto y sobre todo mantener siempre una capitana que siempre sea una persona que sepa diferenciar entre sus compañeras y su entrenador. Que no porque tú la dejaste capitana, tiene que ser fiel reflejo de lo que es el entrenador. No, ella tiene que ser la conexión entre ambos cuando hayan conflictos. ¿Ya? Tiene que mantener el orden en los momentos que uno no los ve. ¿Ya? Y para eso es sumamente importante la confianza que tú le das y lo que ella también trae dentro del equipo. Si tú tienes una jugadora que no tiene una mayor experiencia de vóley en selecciones y quiere ser capitana porque quiere ser capitana, te va a llevar al fracaso. ¿Ya? Siempre me ha preocupado que las capitanas sean referentes, sean más que una buena jugadora o una buena atacante, sea la persona que respeta al resto por lo que ya hizo y por lo que puede hacer. ¿Ya? Cuando asumo la Universidad de San Sebastián, llega Carla Ruz de jugar de Argentina, ¿cierto? Venía de jugar en Boca Juniors, estuvo a punto de irse a jugar a Italia, y cuando ella llega no fue capitana inmediatamente. Fue un proceso. Entonces, hasta que llegó un momento dado que dijimos, ok, saco a la capitana de años del equipo, ¿ya? Y ahora colocamos a la que tiene que ser capitana. Y fue un proceso, o sea, no es tampoco llegar y traer a una jugadora que viene con un pergamino, tiene que ser la capitana. No, porque primero tienes que conocerla, tienes que ver cómo va a ser el trato de ella con el resto y después tomar una decisión así. Ahora, en el aspecto de grupo, es sumamente importante cuando se toman decisiones de grupo por los logros, por los objetivos que yo quiero tener. Sin mayor ejemplo, el 2016, por ejemplo, cuando nosotros nos pusimos... ¿Perdón? Además que me imagino que ya tenía una estructura en el equipo, entonces no había por qué cambiar la capitana tan pronto. Por supuesto, no. Primero era conocer, ver qué nos podía aportar ella y después se hizo el cambio de mando, como se dice. Pero fue un proceso. Claro. Proceso. Lo bueno de todo esto es que nosotros, como te dije al principio de la conversación, que cuando nosotros quisimos llegar arriba, estar arriba, el grupo entero se unió para eso. O sea, claro, el grupo se enfocó cuál era nuestro objetivo. Nosotros teníamos claro dos cosas. Lo primero, que la Chile, o la Universidad de Chile y la Universidad Andrés Bello, era muy difícil ganar. Muy difícil, porque de las 6 y 6, tenían 11 jugadoras que eran de selección. Ya. Yo tenía una de selección, pero que no estaba en su puesto, sino que jugaba en otro puesto, que es la Carla Ruz, que yo te comentaba, que en la selección chilena es líbero, pero acá en la universidad juega de punta. Entonces, en base a eso, para nosotros ya lograr ser tercero a nivel nacional era para nosotros ser primeros prácticamente. Y ese año nosotros nos propusimos ese objetivo, tercero a nivel nacional. Los entrenamientos durante el año fueron intensos, una responsabilidad grande de todas, en horario, en disciplina, en las notas. Yo también me preocupaba mucho de saber cómo le estaba yendo en la universidad. Saber, yo creo que esa es parte también del entrenador,
no invadir mucho, pero también cuando tú estás metido en esto, ser un poco también el que les pregunta cómo te va en la universidad, cómo van tus notas, necesitas algo, estar también pendiente de ellas de una manera no muy invasiva, pero también sabiendo que en este caso, en el voleibol universitario, lo importante primero son los estudios, después viene el deporte. Entonces nosotros el 2016, cuando nos propusimos esto, me preocupé de ser lo más profesionalmente posible. O sea, yo me fui una semana antes del Nacional Universitario, me fui a Viña del Mar, porque era en Viña del Mar, busqué el hotel donde nos íbamos a quedar, y cerca del hotel busqué algún gimnasio o colegio donde poder entrenar durante la competencia. Porque la competencia es una semana y donde se juega un partido diario. Entonces, yo, si juego muy temprano, puedo entrenar tarde en la noche, o si juego muy tarde, puedo entrenar en la mañana. Entonces me fui a Viña del Mar, encontré el hotel donde nos quedábamos, y me fui a buscar colegio. Y al frente del hotel había un colegio, y nosotros a las 6:30 de la mañana estábamos entrenando. Y todas, o sea, ninguna puso mala cara, ninguna dijo, no, yo no me levanto. Todas a las 6:30 de la mañana estaban en pie entrenando. Hasta las 8, donde llegaban los niños al colegio a estudiar, entonces nosotros teníamos que hacer abandono del gimnasio. Al principio todos los equipos te miraban así, oye, ¿qué están haciendo este equipo? O sea, a las 6 de la mañana estábamos en pie. Es más, algunos pensaron que nosotros veníamos llegando de haber salido a alguna fiesta. Pero no, nosotros íbamos a entrenar a las 6:15 de la mañana, íbamos en camino, y fue así todos los días del Nacional, todos los días. Entonces, cuando el grupo se lo propone y el grupo quiere realmente conseguir ese objetivo, son capaces de todo. Entonces, cuando alguien te dice, no, es que no sé, no, es que tienes que intentarlo. Entonces, claro, yo igual soy convencido de que mucho depende del convencimiento del jugador, ¿no? Por supuesto. Que de ahí parte para conseguir los objetivos. Obviamente que uno los tiene que tener claro, ¿no? Pero es un rol importante el que el jugador sepa o la jugadora sepa qué es lo que se quiere y que todos se compenetren en eso, ¿no? Sí, bueno, es muy, muy importante mezclar ese tipo de cosas. Hay un trabajo silencioso que uno también hace, que las jugadoras no lo saben. Hoy en día el Facebook, el Instagram, te ayuda para cosas buenas y para cosas malas. Tú te puedes dar cuenta que a través del Facebook, por ejemplo, una jugadora te dice, sabes que yo estoy estudiando, y hace 2 minutos la etiquetaron en una fiesta, que me pasó muchas veces. Entonces, ¿cómo tú manejas eso? ¿Cómo logras hacer oídos sordos a algo que tú estás viendo, algo que la modernidad te ayuda también a controlar un poco esas cosas? Tiene sus cosas buenas, como te decía, pero también sus cosas malas. Entonces, ese era el trabajo silencioso que uno hacía. Muchas veces también averiguar sobre publicaciones que ellas hacían, que tenían algún familiar enfermo, algún hermano que le ocurrió, que quedó sin trabajo, que el papá está sin trabajo. Y esas cosas que uno se enteraba por redes sociales, al fin y al cabo también ayudaban al entrenamiento. Porque tú sabías que esa jugadora llegaba al entrenamiento triste, desmotivada, y que no venía con ganas de entrenar. Entonces, muchas veces el indagar un poquito más allá en ese entrenamiento silencioso que yo hacía muchas veces, también te ayudaba a saber cómo tratar a esa persona. Había personas que, por ejemplo, nunca me voy a olvidar de la famosa G, la María Jesús Lamel, que su papá tuvo un accidente en moto, tuvo a segundos de morir. Y para nosotros eso fue súper fuerte, ver, acompañarla, estar ahí. Y eso a ella le dio mucha fuerza de querer entrenar más, y al fin y al cabo dedicarle el título que tuvimos ese año a su papá. Y para ella ella jugó mira, me parece que fue, si no te miento, fue la primera vez que nosotros clasificamos a un nacional universitario.
teníamos Ya, el partido final, y ella llegó a jugar sabiendo que su papá estaba grave en el hospital. Eh, Terminamos llorando con la G después del partido. Fue nuestra primera clasificación, me parece, o la segunda, y ella jugó prácticamente un partido pensando en que el papá se podía morir. Entonces, es súper complicado cuando tienes una jugadora con ese nivel de estrés y cuando ella te dice, ¿sabes qué? Quiero jugar, quiero estar ahí. Y tú le dices, oye, anda a acompañar a tu papá. Si es más importante estar en un hospital con tu padre que un partido de vóley. Pero ella claro. no, lo hizo por ella, lo hizo por su papá y fue algo súper emotivo que se dio en ese momento. También que hizo unir mucho más al grupo. Entonces, Claro, por sí, eso, lo canalizaron bien hacia el lado positivo. por supuesto. Eh, Acá tenemos una pregunta del profesor José Luis Suárez. Y nos pregunta, primero te saluda, ¿no? Igualmente a José Y, Luis, otro gran amigo. y pregunta, ¿cómo has visto la evolución del voleibol chileno femenino en comparación de los otros países sudamericanos? Bueno, primero saludar a nuestro amigo José Luis, que fuimos compañeros en un curso en Argentina en el nivel 2, me parece que fue, donde también te tuve a ti. Y no recuerdo cómo se llama el otro compañero de usted. Eh, Este, Gerson, Gerson, estaba sí, Pavel y estaba sí, Gardon. Gerson era exacto. el que te molestaba todo el Eh, tiempo, que volvás al mar y todo eso. sí. Eh, sí, mira, el voleibol chileno ha tenido una alza significativa. Eh, Acá en Chile se dio un factor que yo lo llamo el factor Nehankin, que Ya. es el darle a entender al jugador de voleibol, sobre todo al varón, que puede jugar en el extranjero, que el jugador Ya. chileno tiene la capacidad de jugar en las mejores ligas del mundo. ¿Ya? Ujú. Tenemos a Simón Guerra jugando en Alemania, a Vicente Parraguirre en Checoslovaquia, no me recuerdo dónde está, eh, Ujú. a Dusan, que está en Argentina, eh, Banda, que está en Argentina. Entonces tenemos un grupo de jugadores que les lavaron el cerebro y dijeron, a ver, yo me quiero ir al extranjero. ¿Ya? Un claro ejemplo de eso fue Simón Guerra. Yo a Simón Guerra tuve la suerte de conocerlo en la sub-17 de Chile, por ahí tuvimos unas conversaciones cuando llegó a jugar a Linares, y Simón me decía, Felipe, mi sueño es estar en el extranjero, quiero jugar en el extranjero. Y con los años Simón ha tenido un progreso increíble. Y esa mentalidad se las metió Chichón, Daniel Lenhankin, cuando llega a Chile el 2009-2010. Junto con él llegó Hugo Jauregui en la femenina. Ya. Eh, si bien Hugo Jauregui hizo un trabajo, para algunos fue bueno, para otros no fue bueno, ya tuvo muchos problemas de roces con los entrenadores, de que las jugadoras no tenían que entrenar en los clubes, que no tenían, sino que tenían que estar en la selección. Y al fin y al cabo son los clubes las que las forman. Entonces ahí se crea un ir y venir, y ocurrió con varias jugadoras. Pero al fin y al cabo yo creo que también Hugo Jauregui le dio ese paso a la competición. Las llevó a competir a Europa, las llevó a torneos de Estados Unidos, eh, hizo que el voleibol femenino creciera. Y ahora con la llegada de Guillaume, el nivel, por lo que he visto, ha subido considerablemente muchísimo. Creo que Eduardo le ha dado un orden, una competitividad que no teníamos, ¿ya? Y le ha dado buenos lugares a nivel internacional. Hay por ahí una categoría infantil y una menor que han tenido logros y medallas a nivel sudamericano, cosa que hace años atrás no lo veíamos. Por Claro. ahí se le ha ganado a Perú, se le ha ganado a Colombia, en categorías más pequeñas, cosa que si tú me preguntas hace 7 años atrás, era imposible ganarle en cualquier categoría a Perú, porque Perú es una potencia en femenino. Claro. Y esto ha sido un trabajo lento
Hoy en día tenemos un par de jugadoras que están en el extranjero, como la Beatriz Novoa, que está en España, Paula Salinas, que está en Perú, en una liga también que es muy competitiva. Chris Forpal jugó también hace un par de años atrás, jugó en Argentina, jugó en Indonesia, Carla Ruz jugó en Argentina. Entonces han habido jugadoras que de a poquitito, ¿cierto?, han empezado a competir, y yo creo que por ahí va el tema. O sea, creo que la llegada, sobre todo de Nehamkin acá a Chile, hizo cambiar todo el aspecto mental del chileno, y decir, chuta, ¿sabes qué? Yo puedo ir a jugar al extranjero, tengo la capacidad, y yo creo que independiente del país que tú vayas, tienes que hacerlo, porque ya jugar siempre con los mismos mmm, aburre un poco, y más si tienes condiciones, y da lo mismo el país, da lo mismo. O sea, hubieron jugadores como los Romanuti, que ustedes los tuvieron en Bolivia jugando, Sí. Que después los Romanuti vinieron acá a Chile a jugar, y de Chile se fueron a Argentina nuevamente, y en Argentina llegaron los dos a la selección. Y estamos hablando de voleibol sudamericano mucho más bajo que el argentino, lo que es Chile y lo que es Bolivia, ¿cierto? Son ligas muy, muy inferiores a la liga argentina, y ellos pudieron venir a Bolivia, jugar después en Chile y llegaron a la selección. Después, bueno, Bruno se fue a jugar a Polonia. Claro. Entonces, ¿se puede? Sí, está claro. Sí. Pero en femenino había un cambio. Ahora, el tope del femenino acá es la idiosincrasia del chileno, entre comillas. Ahí yo creo que es donde Guillaume tiene que dar el paso. Las jugadoras acá en Chile llegan hasta los 19, 20 años, y después no quieren estar en la selección adulta. ¿Por qué? Porque acá en Chile te dicen que primero está el estudio, que si tú terminas tu carrera vas a tener un departamento, vas a tener un auto último modelo recién saliendo prácticamente, porque los salarios son altos. Entonces las jugadoras de acá prefieren entrar a una universidad con beca, porque la universidad les da becas acá en Chile. Acá en Chile una carrera vale de $600 hacia arriba. Entonces hay universidades que te dan beca completa. Es por eso, claro. Es por eso que me decís que el nivel universitario es más alto que incluso la liga. Ahí por está supuesto, claro, ¿no? Sí, sí. Entonces acá te están ofreciendo a las universidades becas muy altas, y esas becas hacen que los jugadores jueguen por la universidad. Entonces llega el momento de la selección, la universidad. La selección, ¿qué te ofrece? Ir a jugar un sudamericano, un panamericano. Pero ¿qué te ofrece la universidad? Te ofrece terminar una carrera buena, egresar de una buena universidad, tener después tus buenos ingresos, y ir subiendo y escalando. Entonces, es ahí donde yo creo que Guillermo tiene que apuntar a sacar jugadoras. Ya lo está haciendo ahora con 2 jugadoras que están jugando en el extranjero, que eso no se había dado en los últimos años en Chile. Ya. Perfecto. Hay una pregunta más de aquí, me imagino que es alguien conocido tuyo. Yo sé que nos pasamos un poquito de otro tema, pero volviendo un poquito atrás, ¿cómo manejas, dice, tu grupo de la parte psicológica y esas situaciones que viviste con tu jugadora que nos hablabas anteriormente? Y hay otra pregunta igual de Pablo Roa. ¿También ayuda a las instalaciones del SEO? Pregunta. A ver, repíteme la primera, que te escuché un poco cortado. La primera dice que cómo manejas las situaciones de la parte psicológica, lo que nos contabas anteriormente del tema de tu alumna que tuvo un problema con su y una final y pudieron salir adelante, ¿no? Sí, mira, el aspecto psicológico, la verdad, uno trata de hacer lo que puede. Muchas veces también tenemos que tratar de leer un poquito. Yo creo que uno de los errores que muchas veces, yo lo digo como de manera personal, uno comete es a lo mejor no interiorizarse en algunos aspectos al no estar en un equipo completamente profesional. Porque si yo estuviera en un equipo profesional como Boston College, por ejemplo, donde voy a tener un asistente técnico,
voy a tener un segundo asistente, voy a tener un estadístico, un kinesiólogo, un médico, es fácil. Y muchas veces uno tiene que hacerlo de psicólogo, de papá, de entrenador, de preparador físico. Y lo importante acá, yo creo, es ser empático, principalmente. O sea, es ser empático con la persona en el momento que está, tratar de poder entenderla. Si puedes solucionar los problemas, se solucionan. Y si no, bueno, tratarás también de buscar ayuda de una u otra manera para poder ayudarla en ese momento complicado. Nosotros, cuando estuvimos en el Nacional, cuando salimos tercero, hicimos una actividad bastante bonita que me surgió en el momento. Nos fuimos a una sala, estábamos todos en un círculo, entonces yo les pedí que llevaran un lápiz y un papel. Entonces cada una tenía que dibujarse cómo se veía, sin colocarle nombre, nada, solamente un dibujo. Y ese dibujo me lo tenían que pasar a mí. Entonces yo pesqué las hojas y después cada jugadora se colocó acá. ¡Pum! Entonces todas tenían que hacer una votación. ¿Quién hizo ese dibujo? Entonces, ¿qué hacían ellas? Mostraban sus características. Habían algunas que, claro, eran muy, muy evidentes, que se colocaban hasta haciendo tal cosa. Entonces, todas, ya, es tal jugadora. Pero habían otras que tú te das cuenta que el voleibol no era su importancia mayor. Entonces, algunas colocó a lo mejor un cepillo de dientes y algo más porque era dentista o estaba terminando la carrera de odontología. Pero las que eran más fanáticas se colocaban pegando en la red, se colocaban con un balón de vóley, se colocaban en el podio teniendo una medalla de este nacional. Entonces, ahí tú diferenciabas cuáles realmente son las que quieren seguir en esto y cuáles no tanto. Entonces, ahí, ¿qué es lo que haces tú? Tienes que tratar de saber que en un momento complicado, que me ocurrió muchas veces, por ejemplo, donde en el entrenamiento aparecía una jugadora que no venía durante días, llegaba a entrenar, perdía, chuta, y las que iban siempre le decían, oye, párate bien, defiende, no vienes a entrenar, bla, bla, bla. Y la otra le decía, es que tengo mucho que estudiar. Claro. Entonces, claro, estamos en una universidad donde lo importante es el estudio. Entonces tienes que saber manejar entre las que son competitivas, que hay algunas que son muy competitivas, que no les gusta perder ni en el entrenamiento, y hay otras que son las que te, al fin y al cabo, son las que te ayudan en el trabajo grupal en otro aspecto. Son las que te mantienen la banca activa, son las que mantienen el humor en el grupo y son las que hacen el otro trabajo también. Entonces tienes que saber enfocarte entre las que son netamente competitivas, que son las que te van a exigir, oye, no se te puede caer un solo balón. Y hay otras, claro, que dicen, chuta, se me cayó, no pude llegar, chuta, lo siento. Entonces ahí yo creo que es re importante todo ese trabajo previo que se hace. Perfecto, perfecto. ¿Y cuál era la otra pregunta? Aquí está la otra pregunta, Pablo Roa. Pregunta, ¿también ayuda a las instalaciones del CEO, dice, para que el nivel mejore? Sí, te escuché un poco cortado, pero lo entendí la pregunta. Mira, en Chile se hizo el centro de alto rendimiento, donde se hicieron 2 canchas de primer nivel, donde el piso y las instalaciones son maravillosas. Sí, tú has estado ahí. Donde tienen de todo para lanzar balones, aros de precisión, un sinfín de cosas. Ayuda muchísimo, mucho. Indudablemente que se ayuda. Pero ¿qué pasa si tú no tienes el factor humano? Claro. Yo he tenido la suerte. Mira, yo he tenido la suerte que desde el 2007 en adelante, yo fui a muchos cursos pequeños a Argentina, seminarios. Y yo llegaba a Argentina y veía una red apenas armada, unos parantes antiguos que apenas estaban de pie, pero resulta que tú dices, chuta, ok, en Argentina no tendrán las mejores instalaciones, los mejores gimnasios, pero tienes 30, 40 muchachos entrenando y sacándose la mugre. Entonces, ¿de qué te sirve tener tantas cosas
si al final no la sabes utilizar? Ahora, con los entrenadores que tenemos en Chile, que han llegado a las selecciones, Chichón, Guillaume y sus asistentes, sí, lo ocupan súper bien, pero también hay que darle el tema al factor humano. O sea, hablemoslo de clubes. Muchos clubes piensan que si no tengo buenos balones o no tengo una buena red, no puedo entrenar. Hay que entrenar igual. Hay que entrenar igual, con lo que tengas. Se puede entrenar. Un cordel, no tengo malla, ok, colocaré un cordel, me conseguiré algo, no sé, pero tengo que entrenar igual. A nosotros nos pasó una anécdota que siempre la recuerdo. El 2011, a Linares nos llegaron 2 cubanos. Y uno de ellos, yo creo que en mi vida había conocido a alguien que viniera de una situación tan pobre, o sea, llegó acá y me contaba su historia y era para llorar. Pero él me decía que ellos en Cuba podían no tener nada y entrenaban igual. Me decía, pescábamos trapos o balones de fútbol o de básquet, lo amoldábamos y nos íbamos, colocábamos un cordel o lo que fuera para marcar la red y ahí estábamos remachando. Y tirábamos el balón y remachábamos, porque tú sabes que a un cubano decirle, oye, preocupémonos de recibir o de recepcionar, no le interesa. El cubano quiere pegarle. Claro. Entonces, la historia de Reinier fue para nosotros una historia bastante fuerte del punto de vista de lo que él había vivido en Cuba. Pero también nos dio a entender que para qué que puedo entrenar sin un balón de voleibol. O sea, ellos me decían, tomábamos trapos, hacíamos el balón, lo amarrábamos, nos íbamos a la red, o lo que tuviéramos de red, lanzábamos el balón y le pegamos. Entonces, después tú ves a los cubanos que les pegan duro. Es así. Depende de uno para poder ingeniárselas y poder buscar la forma de entrenar, ¿no? No siempre vamos a tener todos los materiales para poder hacerlo. Sí. Veo que más o menos vivimos las mismas realidades en Bolivia que en Chile en el tema del voleibol. Pero bueno, háblanos un poquito cómo, desde qué base tomás para armar tu equipo, Felipe. ¿Qué es lo primero que vas amoldando a tu equipo o qué es lo que buscas y de acuerdo a eso lo armás? Mira, todos dicen que acá lo importante es partir con una armadora. No saca nada con tener una muy buena armadora si no le va a llegar un pase. Ya. Yo creo que hay que partir de la base que tengo que tener primero 6 jugadores o jugadoras. Tengo que ver en qué nivel estoy, en qué competición tengo, para de ahí empezar a moldar lo que estoy y lo que quiero. ¿Ya? Cuando he tomado mis equipos femeninos, principalmente, mira, me tocó el primer año en la Universidad San Sebastián, y había una jugadora que me decía, Felipe, nosotros para poder llegar 6 teníamos que traer a cualquiera de la universidad y ponerle un equipo para poder jugar nosotros 5. Entonces, ahí te das cuenta que primero tienes que tener una base de cierta cantidad de jugadores. Ahora, si tienes un par de jugadoras que algo juegan y a eso le sumas una armadora, es cosa de trabajar y repetir acciones, situaciones de juego, jugar con los factores del error, ¿cierto? A ver, hoy día entrenamos remache, por ejemplo, por la calle, que una de las cosas que más les cuesta a ambos, tanto femenino como masculino, es pegar por la calle. Ver cuántos errores tuvo esa persona, cuántos balones le tiraron para que pudiera pegar calle, cuántos errores cometió. Y ahí vamos moldando, vamos viendo las características. Yo en la San Sebastián tuve el logro que salgo tercero con un equipo de un promedio de 1,60 m y algo. Un equipo sumamente bajo. Yeah. Sumamente bajo. Pero si tú sacas los porcentajes de recepción de mi líbero
con la punta principal, andaban sobre el 90% de recepción. O sea, con suerte se les caía un balón a piso en recepción. En defensa te defendían todo atrás. Entonces, ¿cómo armo yo el equipo? En base a lo que tengo, en base al trabajo, a la repetición, al compromiso. Y si a eso les vas sumando que te llega una muy buena armadora, te llega una muy buena punta y te llega una central, vamos acomodando el resto. O sea que Yo creo que vos, bajo la base de la recepción, defensa y el armado. sí. Yo creo que también uno tiene, depende de la filosofía que tú vas buscando en ese momento. Por ejemplo, nuestra filosofía a nivel universitario no fue ser un equipo muy potente en ataque. Nosotros éramos un equipo muy inteligente para jugar, que sabía cómo jugar. Yo creo, ahí quiero dar un poco de crédito a los cursos que yo participé en Argentina. Yo tuve la suerte desde el 2007 en adelante, hay muchos seminarios en Argentina, muchos, donde conocí muchos entrenadores argentinos, tuve muchas charlas desde Arconada, Testa, que lo estuve escuchando muchas veces. Había otro entrenador argentino que estuvo en Puerto Rico, no recuerdo el nombre de él, que me marcaron bastante. El mismo Flavio Leoni, que estuvo acá en Chile dando una charla muy buena. Y tú te das cuenta que tú tienes que focalizar muchas veces entre lo que tú tienes, ¿ya? Porque muchas veces tú puedes tener un equipo muy alto, pero si no lo haces funcionar en base al bloqueo, no va a tener ningún sentido. Tú primero tienes que saber qué es lo que tienes, cómo lo armo y cómo lo distribuyo. Entonces, por ejemplo, lo que te decía, yo tenía un equipo muy bajo, bajísimo. El trabajo de bloqueo era mínimo, pero sí trabajaba mucho con las centrales para que llegaran un bloqueo ordenado a los extremos y ordenar la defensa. Entonces, mi ataque, si bien no era tan contundente en potencia, pero sí era muy contundente en dirección. Yo tenía jugadoras muy bajas que te pegaban una diagonal corta, muy corta, o que te pegaban una pelota por la calle, una paralela, pero muy a la línea y muy al fondo. Y que aparte de eso te jugaban un mano allá afuera, como si nada. Entonces, cuando tú planteas tu juego, tienes que saber qué es lo que tienes en primer lugar. Y lo otro, que yo siempre les recalqué a mis jugadoras, y muchas veces lo hacían como una forma media agrandada, les decía, oye, todo lo que les dije del equipo rival se hizo. Entonces, muchas veces no hacían caso, y creo que pocas veces, uno cuando hace un buen análisis del rival, pocas veces se equivoca. Y no es ser agrandado y decir, no, aquí estamos todos nunca vamos a terminar de aprender, pero si hay algo que te da el tema de las estadísticas, es que tú sabes lo que tienes al frente. Y las estadísticas son matemáticas. Y las matemáticas no te fallan. Entonces, muchas veces ocurrió que uno le dice a las jugadoras, oye, va a ocurrir esto, acá, parémonos aquí, que el saque esta jugadora, que la tendencia a su ataque, muchas veces no te hacían caso. Entonces, al fin y al cabo, también va en la credibilidad que tú les vas dando a medida de que tú vas haciendo un análisis del rival, a medida que tú vas anotando pequeños detalles de tendencias de saque, de tendencias de ataque, distribución de la armadora. Un equipo competitivo del punto 18 para arriba no tiene errores, o sea, son muy pocos. Y del punto 18 hacia arriba, tú sabes quiénes son las que atacan. Son dos, a lo más tres. El resto, sabes que no te van a atacar. Ni más en una definición 23 iguales, hacia arriba, olvídate. Y todos hacemos lo mismo. Todos. Entonces, ahí yo creo que va el tema de cómo yo manejo esos momentos críticos también. Aquí nos pregunta
ADAC, capacitación, ¿cuáles son las características del juego de tus equipos? Las características de mi equipo principalmente ha sido jugar en contraataque. ¿Ya? Ya. No hemos caracterizado netamente por sumar mucho punto en contraataque, a diferencia del ataque en sí, o del K1, donde mis porcentajes eran muy bajos. Nosotros teníamos un porcentaje bajísimo en recepción y ataque, porque las condiciones de mi equipo en relación con el resto era de un nivel de estatura tremendo. O sea, me tocaba jugar con equipos como Católica, como la Chile, como la Andrés Bello o la Universidad del Desarrollo, que tenían jugadoras todas del 1,70 m hacia arriba. Ya. La gran mayoría. Y las mías, mi armadora en ese momento 1,58, mi central 1,72, mi punta 1,64. O sea, jugadoras bajísimas. Entonces, yo me dedicaba, mi fuerte principalmente de juego era en contraataque. O sea, era tener un muy buen saque, muy buen saque. Yo tenía 2, 3 jugadoras que tenían un saque muy profundo, muy potente, y eran las que tenían el margen de error hasta el punto 18. O sea, por ejemplo, la Carla Rus no me podía fallar hasta el punto 18. Mi armadora, la José, tampoco podía fallar, y una más por ahí. Entonces eran 2, 3 jugadoras que eran las que tenían margen de error desde el punto 1 hasta el punto 20, o hasta el punto 25, dependiendo de cómo iba el partido. Pero el resto de las jugadoras no podía fallar saque. No podía. Era regla. Pero si la Carla Rus o la Josefina me colocaban 3, 4 puntos de saque, no sé si directo, pero que te complicaban muchísimo al otro lado, nosotros nos armábamos muy bien en contraataque, teníamos 2, 3 jugadoras que pasaban muy bien el balón, que se la dejaban a la armadora perfecta y podía distribuir al medio o a los costados. Entonces el fuerte y la característica de mi juego era netamente el contraataque, que era lo más fuerte que teníamos. Y a eso le sumábamos lo anterior, que era estadísticamente cuál era nuestro mejor punto de ataque y cuál era el que más nos costaba. Y en momentos claves, críticos del partido, mis jugadoras tenían que pegar el mejor ataque que ellas tenían, no el que se les pedía antes, durante el punto 1 al punto 15. Si nosotros teníamos un margen, por ejemplo, ir 21-15, a mi jugadora yo le seguía exigiendo que fuera por el balón más débil de la defensa del otro lado, que era a lo mejor pegar por la calle, para que la armadora tuviera que defender, porque la líbero a lo mejor no hacía un buen segundo golpe para que se atacara. Se le ordenaba eso. Ahora, si el marcador estaba 21 iguales, que le decía yo a la atacante, pega el mejor balón que tú hagas, que era a lo mejor el balón diagonal. No importa que lo defiendan, pero si le pegas con fuerza y lo dejan alto, lejos de la red, la armadora va a tener que llegar corriendo y van a tener que pasar un balón más fácil. Entonces, todas esas cosas nosotros las trabajamos súper minucioso en ese aspecto, súper minucioso. Era trabajar este tipo de situaciones que en el partido se van dando, entre un 21-15 o un 21-20. Pero siempre la clave de mi equipo siempre fue saque, un saque profundo, defender, porque no te puedo. En Linares era distinto. En Linares, en varones, nuestro himno era saque y bloqueo. Saque y bloqueo. Entonces, teníamos sacadores como Rafa Grimal, que le pegaba un fierro al otro lado, saque y remache, y en la línea de arriba teníamos a su hermano, al Jimmy, teníamos a Papelucho o al Xavi, o a Simón Guerra, y por otro lado teníamos a Esteban Cabrera o algún otro refuerzo que trajimos muchas veces, y teníamos un bloque altísimo. Entonces ahí nuestro juego era saque y bloqueo, en varones, netamente, siempre, Linares, saque y bloqueo. Pero en femenino no, en femenino teníamos saque, ¿ya? Y de ahí a defender, pum, y vamos a contraatacar. Claro. A mí me ha pasado esa situación igual. Sí. Acá pregunta el profesor Aldo Dadea, si no me equivoco. Sí. ¿Cuál fue el factor clave y la jugadora que definió
el partido con la U Católica en el tercer lugar universitario? Te entendí un poquito, repítemela por favor. ¿Cuál fue el factor clave y la jugadora que definió el partido en el partido contra la U Católica por el tercer lugar universitario? Ese famoso, oye, saludo a Aldo, Aldo que ha hecho un trabajo increíble en Chile, ya muchos años, y ahora está haciendo lo mismo que tú, la misma charla, y con varios entrenadores que ha traído de varias partes del mundo, así que también darle un saludo a Aldo, que está haciendo un trabajo secreto, entre comillas, bastante bueno para todos poder escuchar las charlas que hemos tenido. A ver, ese partido con Católica fue un partido muy especial para mí, porque fue la culminación de un trabajo de 4 o 5 años donde se sufrió mucho. Ya esa fue la culminación. Nosotros ese partido con Católica empezamos ganando el primer set y perdimos el segundo y el tercero. Y mis jugadoras estaban cansadísimas, cansadas. Y nosotros teníamos una colombiana, la Neilín Lorena Riasco, el apellido. Era una jugadora muy agradable, que venía de Colombia, que había jugado en Argentina, habían dado por hartos países, y ella llegó a entrenar el año anterior a la universidad. Llegó, me contactó por Facebook, no recuerdo si fue Gustavo Beltramino o alguien en Argentina le dio mi contacto, y ella se contactó conmigo. Y ella llegó a la universidad a entrenar con nosotros y se encantó del equipo, le encantaron las personas y todo. Y la becamos, le conseguimos una beca. Ella era profesora de educación física, pero quería estudiar lenguas. Así que le dimos una beca. Y ella, la verdad, como jugadora caribeña, le pega fuerte. Tenía un salto de 60, 70 centímetros, volaba la niña, le pegaba muy duro al balón, pero no recibía mucho. Tenía mala defensa, mala recepción. Entonces, ¿qué haces tú? Lo opuesta. Y claro, el partido contra Católica, que íbamos perdiendo 2-1, me la jugué y la saqué de opuesta y la tiré a la punta. Yo creo que tiene que haber golpeado el balón por set en el cuarto set, de haber hecho 18 puntos. 18. Me cambió el partido, me lo dio vuelta ella sola, agarró a pelotazo al otro equipo como si lo hubiera tenido amarrada. Y ahí me di cuenta que, con el tiempo, que si bien las estructuras, a mí me gustan mucho las estructuras, yo siempre soy muy estructurado, prefiero a lo mejor colocar una jugadora de un nivel más bajo, pero en el puesto, y no desordenar la estructura que ya tengo. Claro. En este caso, tuve que modificar la estructura y colocarla de punta. Y como te digo, tiene que haber hecho 18 puntos en el cuarto set, fácilmente, porque el balón que le tiramos arriba fue punto. Y el quinto set, yo creo que las pillamos tan mal paradas en el cuarto que el quinto set fue un 15-9, me acuerdo, y donde ella también fue la principal figura de ese partido. ¿Ya? Eso fue lo que fue la que me cambió y me dio vuelta todo. Pero si tú me preguntas en términos generales, mi mejor jugadora fue la Carla Ruz, de ese Nacional, que me defendió, que me atacó, que me sacó, jugadoraza. Pero como de pregunta ahí, sí, pero como pregunta la vida, ¿quién fue la que me hizo ganar ese tercer lugar? En ese momento fue la colombiana Lorena, o sea, cambió todo lo que teníamos, cambió la estructura. Me dijo, Felipe, déjame ir a la punta, ok, vamos. Le di la posibilidad en un partido que no era para improvisar. Entonces era mantener una estructura y tratar de pelear esa estructura, y al fin y al cabo me dio la razón. Yo siempre he dicho, nosotros los entrenadores tenemos que saber muchas veces escuchar. Yo siempre he dicho muchas veces a las que están en banca, muchas veces por la orientación, muchas veces ven mejores cosas de las que uno ve. Muchas veces uno estando al lado, a la jugadora le dice, oye, el bloqueo, ciérralo. Y resulta que las que están en banca te dicen, oye, pero si el bloqueo está cerrado, si el tema es que la jugadora está pegando muy diagonal. Entonces, al estar solo muchas veces, las que están atrás te ayudan muchísimo. Mucho. Para mí la banca
la banca en un equipo tan importante como las 6 titulares. Es el profesor Aldo, variante clave en ese partido. ¿Perdón? El profesor Aldo dice que fue una variante clave en ese partido. Sí, indudablemente. Indudablemente fue lejos la decisión que cambió el transcurso del partido. Yo siempre cuento una anécdota. Esto fue el año 2009, 2010, no recuerdo qué año, 2011, ya tantos años metido en el vóleo. Estaba jugando en femenino Universidad Católica y lo dirigía el profesor Desiderio Farías. Y Desiderio Farías tenía 6 jugadoras. No tenía más de 6. La banca eran todas menores, 15, 16 años, un equipo súper joven. Pero las titulares eran las que tenían que estar. Y después le llegó la Geoclub a mediados de liga. O antes de llegar a la final le llega la Geoclub y ya estaba su hermana jugando. Y yo nunca he visto una jugadoras en banca que hayan apoyado tanto a las 6 titulares. Ese equipo de Católica que tenía solamente 6 jugadoras, las 6 que estaban afuera, te lo juro, dieron el alma por las 6 de adentro. Gritaron, aplaudieron, pifiaron a las rivales y ahí estuvieron todo el rato. Y ese partido en forma increíble Católica lo ganó a Boston, que ya Boston ya se estaba empezando a consolidar como el mejor equipo en el país. Y fue para mí sumamente importante la banca que tenían. Y yo siempre lo he dicho y siempre se lo contagié a mis jugadoras, que la banca tiene que ser sumamente importante. Muy importante. Y hay que darle la importancia que tiene. Claro. Un jugador que viene de la banca te puede cambiar el partido. Por supuesto. Normalmente está para eso los jugadores suplentes, ¿no? Sí, acá una pregunta de Jimmy Zúñiga. Felipe, ¿crees que no han aprovechado tu experiencia y nivel técnico aquí en Chile? Dice. ¿Y por qué? No. Uno hace lo que tiene que hacer, nada más. Yo creo que son otras personas las que tienen que decir eso. Yo, la verdad, he pasado un momento muy lindo en el vóley. Tuve la suerte de dirigir un sudamericano con Linares. Jaime Grimal no pudo asistir a este sudamericano. Y tuve la suerte de dirigir contra campeones mundiales y olímpicos. Ya estaba Bruno, en ese momento era Ceci de Brasil. Yo andaba como entrenador de Linares. Estaba Bruno, no recuerdo qué otro seleccionado brasileño en ese momento. Y tuve la suerte de dirigir un sudamericano, de estar ahí, dirigir contra UPCN, también, que otro tremendo equipo a nivel mundial, ¿ya? Y esas cosas hermosas quedarán en el recuerdo. Por ahí otras personas me han dicho que a lo mejor no han aprovechado el tema de los cursos que yo he hecho, la experiencia que he tenido, que la verdad no sé si es mucha o no. Yo lo que hago, lo hago con pasión, lo hago con ganas de querer ser el mejor. Muchas veces no hemos sido últimos. Me ha tocado muchas veces bailar más con la fea que con la bonita. ¿Ya? Claro. Y creo que yo he tenido más derrotas que triunfos. Pero los triunfos se celebran de una manera especial. Ya tuve la suerte de llegar a un equipo como Linares, que tuve 10 años en Linares, con los cuales, en lo personal, tuve 7 ligas con Linares, o 6 ligas. Pude dirigir sudamericanos, pude dirigir también varones en liga cuando Jaime no estaba. La verdad, no sé, eso lo tendrá que decir el resto. Yo por ejemplo, veo... hubo un tiempo que yo me especialicé mucho. Viajé mucho a Argentina, entre el 2007 y el 2012. Me lo dijeron una vez en la federación, que yo fui el entrenador que más viajó a Argentina a cursos. Entre eso, el nivel 1 y el nivel 2 internacional. Pero a cursos pequeños fui a muchos. A Rosario, yo a Rosario iba 2 veces al año. Había un grupo de estudios que se llama Estudio 77, 70, no recuerdo el número. Y ellos daban charlas muy buenas en Rosario. Los daban 2 veces al año. Carlos Cardona, ese era el entrenador de Puerto Rico que te lo mencioné hace un instante, donde iba Carlos Cardona en ese momento a dar charlas pequeñas, de 1 día, 2 días. Carlos Cardona en ese momento era técnico de la selección de Puerto Rico, que habían clasificado por primera vez a un mundial,
cuando estaba el famoso Piqui Soto. Y así, fui a muchos cursos así, y creo que eso me ayudó mucho en mi formación, en cómo ver este deporte, pero yo creo que uno nunca es profeta en su tierra. Por ejemplo, yo estoy muy agradecido que ustedes me hayan invitado, a mí me encanta hablar de esto. Me invitaron de otro país y no del mío. O sea, a mí de mi país han dado charlas muchas personas, incluso personas que llevan mucho menos tiempo en esto, pero a mí nadie me ha invitado, ¿ya? Pero yo creo que es por un tema de que han preferido traer técnicos de otros países, darle más cabida a otras personas, o no eres del grupo de amistades, pero no, yo creo que eso que si soy aprovechado o no, eh, queda para el resto, yo hago lo mío. También hay un dicho que uno nunca es profeta en su tierra, y eso me ocurre mucho acá. Acá en Santa Cruz, por ejemplo, yo soy nacido y criado acá en Santa Cruz, la sexta región de Chile, y yo acá en la región nunca he dirigido, nunca, jamás. Entonces, bueno, esas son lo que sí me preocupo yo de hacer mis cursos. Tengo todos los FIF internacionales, todos los cursos acá en Chile. Me preocupo de eso. Ahora, yo siempre he dicho, no porque tú hagas todos los cursos de FIF internacional, eres mejor. Yo creo que no va por ahí el tema. Acá en Chile hay entrenadores buenísimos, muy buenos, y que no han hecho todos los cursos internacionales. Acá hay técnicos como Chávez, de San Felipe, que ha ganado no sé cuántos campeonatos a nivel nacional. Y recién creo que hizo el uno internacional ahora hace muy poco. Y así seguimos sumando. Hay muchos entrenadores que hacen un trabajo muy silencioso en la parte formativa, como son tanto en tu país como en el mío, y que no por tener los cursos significa que tú seas mejor que el resto. Yo creo que depende de la pasión, depende de los valores que tú le vas entregando a tu alumno, si después eso se da vuelta o no se da vuelta. O sea, yo me he dedicado los últimos tiempos también en hacer la cátedra de voleibol en institutos, universidades, y el cariño que recibió sobre todo de los alumnos que no vienen del voleibol es más grande que el del voleibol. Bueno, lo que uno trabaja, pues no, la gente se da cuenta, así que lo que queda es trabajar y trabajar callado y los resultados van a hablar por sí solos y en el futuro seguro que sí. Alguien Así lo... es. Bueno, acá hay una pregunta igual de Roger Paz. En tu manejo defensivo, dice, ¿fue en alguna posición especial con el líbero? Sí, mira, el líbero nosotros hasta una vez lo hicimos jugar en posición 1. Recuerdo que me tocó con un equipo que tenía una zurda que era muy buena, y la cantidad de balones que le tiraban a esta zurda era increíble. Entonces nosotros jugamos con nuestra armadura adelante. eh, Jugué le cambié toda la línea. En vez de empezar, ellos empezaron con armador en 2, yo empecé con armador en 4 o en 5, no recuerdo, y cambié toda la línea. Y eso hizo que mi líbero, mi armadura quedara adelante cuando ya estaban con 3 atacantes. Era muy hábil, y dejé a mi líbero en 1 a defender todos los ataques de la opuesta, que de cada 10 balones le tiraban 9 a la opuesta. Entonces, yo creo que muchas veces esa flexibilidad es lo que muchas veces te sorprende al equipo rival. O sea, ver a una jugadora defendiendo en 1, una líbero defendiendo en 1, no es muy común. Sí, tengo mucho eso de modificarlo. Hubo un tiempo también que ocupé mucho la líbero en seis, y mi punta, que era la fuerte, cuando estaba atrás atacaba por 5, porque mi punta que estaba adelante se me lesionó y no tenía banca. Entonces tuve que jugar con la líbero en 6 para que no le hicieran bloqueo por el medio. Jugó en 5 mi punta, y mi armadora le tiraba balones a 5. Entonces, el tema de la defensa del líbero yo creo que es muy variable. Lo que sí también hay que saber, y que eso yo siempre lo dejo súper claro, cuándo el líbero va al toque y cuándo baja a defender.
¿ya? Eso también ha sido de uno de las cosas que yo mucho repetir, en tal situación vas al toque, en tal situación estás detrás del bloqueo, o en tal situación tienes que venir más atrás a defender. La movilidad de las libros es sumamente importante, sumamente importante. La lectura y la experiencia que ellas tienen en la toma de decisiones es fundamental. Saber cuando el balón se le queda dentro a la armadora o se le queda afuera, leer a la armadora del equipo rival. Una de las cosas que yo más le inculco tanto a las centrales como a las libros es mirar a la armadora en el momento que el balón viene a 2 metros de distancia de ella, y al momento de contactar, cómo está parada. Por ejemplo, habían jugadoras a nivel universitario que siempre que ellas saltaban, armaban al medio. Entonces ya las jugadoras sabían que esa jugadora, por ejemplo, Usach tenía a la José Ortega, buenísima armadora. Pero cada vez que la José Ortega saltaba, era porque armaba al medio. Nunca la tiraba afuera, entonces ya sabíamos. Entonces la libro la veía, pum, se esperaba ahí. Mirar el tema de la cadera. Ya cuando está con la cadera adelante, ya sabemos que va a jugar atrás. Cuando tiene el pie derecho levemente adelante, ¿cierto? La armadura, sabemos que va a la punta. Esas cosas las libros yo les trataba de inculcar, de que aprendieran esos pequeños detalles, cosas de anticiparse a lo que viene, que es el ataque o por primer tiempo o por los extremos. Perfecto. Bueno, creo que ha sido clara la charla, beneficiosa. ¿Tenés algo más que acotar, Felipe? Sí, la verdad podríamos estar todo el día hablando. Me gusta mucho hablar del tema voleibol. Creo que es un tema que acá nos falta. Yo lo cuento como anécdota. Tuve la suerte de participar en el nivel 1 internacional y en el nivel 2 en Argentina. Y en el nivel 1 tuvimos la suerte de estar con grandes exjugadores y también grandes técnicos de Argentina. O sea, Marco Milinkovic, Negro Ligueta, Waldo Cantor. Yo cuando llegué allá no sabía quién era Waldo Cantor, y debo ser súper sincero en decirlo. ¿Ya? Eh, el Mono Martínez, medallista, o sea, jugadores de un nivel extraordinario. Y después también te vas dando cuenta que venían entrenadores de Perú con un muy buen historial. Estaba mi compadre, que somos muy amigos, que espero que lo esté escuchando, Aldo, que ha sido multicampeón en Perú con equipos masculinos, Sí, un sí, sí. voleibol sumamente complicado. ¿Ya? Él me contaba cómo él tuvo que luchar con el voleibol masculino porque el femenino es todo en Perú. Entonces me decía que habían jugadores que tenían que mentir a sus amigos diciéndole que iban a jugar fútbol, pero iban a jugar voleibol. Ya. Entonces, aprender de ese tipo de cosas, estar encerrado estudiando con el Ligueta, con Barrio Nuevo, y ese sinfín de cosas a uno lo hacen crecer muchísimo, muchísimo. Yo creo que esa conversación que se tiene afuera de la cancha con entrenadores de esa camada, yo con eso estoy pagado. O sea, creo que yo nunca voy a terminar de estudiar y de aprender, pero la suerte que tuve de estar con esa cantidad de grandes técnicos, el Fito Paolucci, Beltranino, pucha, te podría nombrar tantos, Daniel Medialdea, que estuvo incluso acá en Santa Cruz, acá en Chile estuvo en mi casa, conversar con ellos, es una experiencia muy buena, te dejan muchísimo de cómo es el voleibol, cómo lo viven allá. Acá en Chile, una vez se hizo el nivel 2, y yo lo hice y me enfermé, no pude terminar, por eso estuve 3 días solamente. Y la conclusión fue de los que vinieron de Leo Nocenti, que vino, y otros más, era que acá en Chile se habla poco de vóley. Se habla muy poco. Acá la conversación primero es de fútbol, de otro tipo de cosas, de dónde voy a salir el fin de semana, dónde voy a carretear, pero hablar de voleibol son pocos. Creo que acá ha llegado
entrenadores de Argentina como Aldo Davea, como Charly Sarmiento, como Facchini, Pereira, que también llegó ahora hace poco, que son entrenadores con los que tú te juntas y conversas vóley, vives el vóley. Y hay muchos entrenadores jóvenes que hoy en día se están dando cuenta que es sumamente importante el conversar del deporte que a nosotros nos gusta, y no de fútbol. De fútbol podemos hablar, perfecto, pero si estamos Claro. metidos en esto, tenemos que hablar de vóley. Y yo creo que eso es sumamente importante para poder mejorar nuestro nivel acá en Chile. Claro. Acá hay una pregunta del profesor Pereira que decía, bueno, una del profesor Aldo que dice que si pensás aflojarle a las pizzas y a los asados primero. No, después que pase No, todo eso, dile que estoy esperando una invitación algún día a algún asado con él. Nunca he estado en un asado con David, así que... y Raúl Pereira dice, ¿con qué categorías te sentís mejor trabajando? ¿Formación o la parte competitiva? ¿Femenino o masculino? Saludo a Raúl, también un entrenador de Argentina que también ha llegado a nutrirnos mucho a Chile. Hoy en día él está a cargo del Club Providencia, uno de los grandes clubes, y que le ha tocado ahí Perdón, duro. perdón que te corto. Aldo igual te agradece y muchos saludos. Ya. ¿Qué me gusta más? Me gusta lo Aldo competitivo. Miranda. Aldo. Me gusta mucho, a mí me gusta lo competitivo. Yo creo que la parte formativa, yo siempre he dicho que creo que hay que diferenciar entre lo formativo y lo competitivo. Yo creo que no puedes ser ambos técnicos, no puedes. Tienes que escoger. Muchas veces por trabajo, yo he tenido que trabajar en la parte formativa, que no es mi fuerte, pero no por eso lo voy a tratar de hacer mal. Trato de hacerlo lo mejor que puedo dentro de mis posibilidades. Pero yo me siento más cómodo con el competitivo. Me gusta el competir, el evaluar a mis rivales, saber contra quién voy a jugar, qué jugadas tengo al otro lado, cuáles son sus debilidades, cuáles son sus fortalezas, qué es lo que tengo yo, cómo voy a contrarrestar todo eso. Para mí eso es como el ajedrez. Tú vas colocando una pieza, vas metiendo otra. Lo que hice para esta final o tercer lugar con la San Sebastián, de cambiar a un jugador en un puesto, colocarla en otro, ver en un momento de alta demanda cómo me resultó. Una vez cometí un error grandote, y lo cuento como anécdota. Me molestaron mucho, mucha gente, tú sabes, en redes sociales sale de todo. Yo en un partido para la televisión en Chile hice 6 cambios. Me quedé sin armadora en cancha. Yo estaba dirigiendo solo, partido de liga para la televisión, ordenadito, de eterno, todo el tema. Y por tratar de ganar un partido a Boston en la fase regular, saqué a mi armadora y coloqué a una jugadora alta a bloquear. Ya. Les hago el cambio y era el sexto ya. Entonces, el árbitro no me avisó tampoco que ya tenía los 5, no tenía un asistente en banca que me dijera Felipe, y cometí el error. Y claro, en el momento me quería morir, la vergüenza, pero bueno, todos hemos cometido errores y los vamos a seguir cometiendo. Claro. Pero eso me gusta, o sea, me gusta eso de buscar esas alternativas de cómo ganar un partido. Muchas veces he hecho inventos que me han resultado y otras veces no me han resultado. Salirme de lo tradicional, empezar con armadora o armadora en 4 o en 5. ¿Por qué tiene que ser 1 y 2? ¿Quién lo dice? ¿Por qué? ¿Por qué hay que empezar con armadora en 1 o en 2? Yo empiezo con armadora de repente en 4 o en 5, le cambio toda la línea al equipo rival. Y así hemos sorprendido. En Linares hubo un año que fuimos súper complicados. Perdimos la primera final con Manquehue, creo que fue el 2009, y Jaime Grimal me dice, Felipe, ¿qué hacemos? Dije yo, cambiémosle toda la línea. Empecemos con el armador en 4 o en 5, y en ese momento está Geber, que juega en Alemania, un zurdo extraordinario,
no se hizo una cantidad de puntos increíble, y le cambiamos bloqueo. Le cambiamos la línea de bloqueo, lo obligamos a pegar un balón que no le acomodaba, y dimos vuelta el partido y ganamos la liga. Entonces hay veces que sí te resulta y otras veces que no te resulta. Pero en términos generales, como dice, como preguntaba Raúl, más competitivo, y damos varones, me da lo mismo, la verdad. Creo que uno con los años se va haciendo el respeto, y eso hace que tú llegas a un equipo nuevo y que los jugadores ya saben qué has dirigido tú, y te es más fácil, entre comillas, más fácil. Porque si tú eres un entrenador joven que a lo mejor no tiene mucha experiencia y llega a un equipo complicado, chuta, te va a costar más. Pero ya cuando tienes un poquito ya de experiencia, creo que te es un poco más fácil llegar a un club donde no te conocen, porque no es obligación que te conozcan en todos lados. Pero Claro, sí, sí. yo creo que a medida que uno empieza el entrenamiento, que se da cuenta, los jugadores inmediatamente saben si el entrenamiento va bien encaminado o no. Y eso los jugadores son los primeros que te lo van a decir. Ya son los primeros en la forma de entrenar. A mí me pasó una anécdota el 2006. Cristian Hernández me lleva a la selección chilena como asistente técnico, y me toca hacer un entrenamiento para la juvenil. Y yo empezando recién. Y se notó que mi experiencia era mínima en ese momento. O sea, los mismos jugadores trataron de ayudarme. ¿Ya? Eso fue el 2006. Entonces, y me ocurrió, me pasó. Entonces yo creo que cuando uno cuenta esta historia de lo que le sucede, los más jóvenes toman a lo mejor esto que uno está diciendo, que uno no tiene que llegar a un lado diciendo, oye, aquí llego yo, y no, aquí uno tiene que tratar de convencer con el tiempo y con trabajo a los jugadores o a las jugadoras, porque al fin y al cabo es lo que te va dando. El trabajo, la perseverancia, el análisis del rival, son cosas sumamente importantes. Perfecto. Una charla muy, muy buena. Acá pregunta el profesor Aldo Dadea, ¿cuál es tu futuro? ¿Cómo lo sentís? Hoy día estoy retirado del voleibol, entre comillas. Estoy sin club, estoy sin universidad, estoy dedicado a enseñar principalmente en algunas universidades de Chile. No estoy con nada competitivo, pero mi sueño, guste a quien le guste, es dirigir en el extranjero. Ya. Es dirigir Perfecto. algún día en el extranjero, me da lo mismo el país, me da lo mismo el lugar, pero tener la dicha de dirigir en el extranjero. Pero no porque yo esté viviendo, sino que porque a lo mejor me llamaron, vieron mi currículum, les gustó, me dijo, ¿sabes qué? Te queremos llevar a un país, me da lo mismo el país, la Guyana francesa, donde sea, y poder dirigir, no porque esté viviendo ahí, sino que por algún mérito que a lo mejor vieron en mí, decir, puta, vimos su currículum, ha tenido estos logros, y a lo mejor podría encajar en nuestro sistema, ok, traigámoslo. Ese es mi sueño, eso me encantaría. Ahora, lamentablemente en Chile hemos tenido 2 entrenadores que han dirigido en el extranjero. Alejandro Cabero, que para mí es el entrenador más grande que ha habido acá en Chile, que es Alejandro debe tener 70 y tantos años hoy en día, y tú hablas con él y te habla todo el rato de voleibol. Él tuvo la suerte de dirigir en España y en Alemania, me parece. Y el otro es Cristian Hernández, que dirigió en la primera etapa a UPCN, cuando se formó UPCN. ¿Ya? Él estuvo medio año, lo salvó del descenso, y después de Cristian Hernández llegó Armoa. Y son los únicos referentes que tenemos de entrenadores chilenos en el extranjero. ¿Ya? Por ahí sé que hay un par más, pero por lo que es investigado, escuchado, son entrenadores que están viviendo en esos países. ¿Ya? Pero así que se hayan ido desde Chile al extranjero, son ellos 2. Mi sueño es ese, o sea, yo sé que acá no somos un referente como en Argentina. En Argentina tú ves y tenemos una cantidad de entrenadores argentinos dirigiendo en el extranjero increíble.
el mismo Damián, que estuvo con nosotros en el nivel 2, Damián Arredondo, que fue compañero nuestro, que estaba dirigiendo en los Emiratos Árabes, en Dubái. Entonces, te das cuenta que ya, aparte que los argentinos tienen ese roce desde que de tanto partido, tanto jugar, que juegan en el Metropolitano, que juegan en las categorías chicas, tienen una cantidad de juegos durante el año increíble. Entonces, ese roce es increíble, cosa que acá en Chile lamentablemente de a poquitito ha ido mejorando con las famosas linames que se hacen acá en Chile, que juegan más partidos a nivel juveniles, pero a nivel adulto no es así. A nivel adulto, o es la Liga Nacional, o son torneos que te hace un club porque lo organiza. Pero roce acá no tenemos mucho roce, la verdad. En lo universitario sí tiene mucho roce. En lo universitario acá tú juegas 10 partidos por semestre, que aún así es poco. Después juegas 10 partidos más el segundo semestre, estás con 20 partidos, y después juegas 7, 8 partidos en el Nacional. Pero para los de Santiago, para los de regiones, son 3 partidos en un semestre, 3 partidos en el otro, y después van al Nacional. Entonces, por ahí va el tema. Pero a la pregunta de Aldo, no sé, me encantaría volver al tema universitario. Si no se puede en el extranjero algún día, que no voy a perder ese sueño y que no me lo va a quitar nadie en el sueño, guste a quien le guste. Es un dice sueño. El profesor Aldo, claro. Dice el profesor Aldo en Bolivia, en Maranata, dice. Bueno, donde sea, yo feliz. Pero sí me gustaría volver al universitario. Creo que el universitario acá en Chile es un lugar donde el voleibol se vive mucho. Es muy competitivo en damas y en varones. Tienes 12, 15 universidades que cualquiera, bueno, hay unas que están sobre el resto, pero tienes 12, 15 universidades que están compitiendo y participando de una liga muy extensa. Como te digo, son categorías A, B y C, y en cada categoría hay 10 equipos. O sea, fíjate la cantidad de partidos que puedes jugar. Claro. Son muchos. Entonces, ¿dónde está mi futuro? Me encantaría el próximo año volver a una universidad. Me encantaría. Perfecto. Bueno, Felipe, ha sido un gusto grande tenerte. Hemos hablado de todo, de todas tus experiencias, y ha sido muy importante. Vamos a sacar lo mejor y vamos a tratar de adaptarlo a nuestra realidad. Y bueno, seguir trabajando con estas charlas y a nivel local también con los equipos en el voleibol, que es lo que nos gusta y nos apasiona. Un gusto grande. Gracias, querido amigo, por tener la amabilidad de poder darnos un poco de tu tiempo. Y bueno, ahí nos vamos despidiendo y tener la No, pantalla. muchas gracias a ti por la invitación, de verdad. Cuando me lo comentaste, yo lo tomé inmediatamente como un buen desafío. Y la verdad ha sido súper cómodo, súper grato poder conversar de esto que nos apasiona. Y como te digo, yo creo que en el desarrollo del vóley está la conversación de pasillo, el tercer tiempo, como le quieran llamar. Es la única manera de poder progresar, mejorar, tanto como entrenador, como jugador, como simpatizante, como dirigente, porque acá la pega es de todo, no solamente del entrenador. Acá, cuando tú tienes buenos dirigentes, tienes buenos entrenadores, tienes buenos jugadores, las cosas van saliendo solas. Y siempre buscar los objetivos. Yo soy súper claro en eso, que consejo que puedo dar con mi poca experiencia o lo que sea, es que tener los objetivos claros. Tener sumamente claros los objetivos. Si yo no los tengo claros, la frustración es más grande. Tengo que saber dónde puedo llegar y ir paso a paso. No buscar algo que es imposible, pero sí algo que sea concreto, sea real. Y eso inculcárselo a tus jugadores o jugadoras. Saben que este año vamos a ser, no sé, quinto.
pero a lo mejor somos décimos a principio, y logramos ese quinto lugar, y a lo mejor alguien te puede decir, ¿sabes qué? ¿Es ser mediocre ser quinto? Sí, puede ser mediocre, porque uno siempre quiere ser primero, pero tengo que ir paso a paso. El primer año seré quinto, pero al segundo año, al tercero, tengo que ir subiendo. Entonces yo creo que ahí está la base, tener los objetivos claros, y lo otro que es sumamente importante para terminar, planificar los entrenamientos, ser súper ordenado, aprovechar los tiempos, no darle 20 minutos al trabajo de manejo, a la conversación, no, son 20 minutos, 3 veces a la semana, es 1 hora perdida. Es inculcar esos pequeños detalles, y pequeños detalles de que al fin y al cabo son los que te van a dar los logros y cumplir los objetivos que tú quieres. Y planificar, y tener un plan B, un plan C, y darse el tiempo de hacerlo. Lápiz y papel, hacer estadísticas en los partidos. No tienes para qué tener data volley, un papelito, y saber, pum, qué errores cometí mayormente, cuáles son los aciertos. Ayuda mucho, muchísimo. Así que nada, pues desde acá, desde Santa Cruz de Chile, un abrazo enorme a Santa Cruz de Bolivia. Así es, querido Felipe. Te quedamos un ratito en línea para que hablemos un poco más. Bueno, Perfecto. muchas gracias, Felipe. Saludos a Santa Cruz de Chile, de Santa Cruz de Bolivia. Un abrazo a todos los que nos estuvieron viendo. Un saludo a la gente, a los amigos de Puerto Suárez, a Katsuo que está mirando de Warnes, pido que le mande saludos, a la gente de Chile. Esperamos vernos pronto con otra charla y que siga siendo de beneficio para todos. Muchas gracias, saludos grandes y hasta pronto.